encontramos una vez más. Es un gusto para mí, una alegría estar de nuevo con ustedes a través de este medio virtual, en este ciclo de charlas de la Sociedad Teosófica, que, en este caso nos encontramos en la cuarta edición de este curso básico de Teosofía a través de este medio virtual de Facebook. Los que no pudieron o los que no hayan podido presenciar las charlas en vivo, sepan que quedan todas grabadas, todas las tres anteriores, así como también esta y todas las que están por venir van a quedar grabadas para que puedan acceder a ellas cuando ustedes lo deseen. En lo que a mí respecta, esta es la segunda parte del tema que empezamos a desarrollar la semana pasada, que se titula La constitución esotérica del ser humano. Este tema lo comenzamos la semana pasada, donde estuvimos viendo a grandes rasgos la constitución del universo, ¿sí? Las tres corrientes, los tres aspectos o las tres dimensiones que lo componen. La dimensión o la corriente material, que representa al universo manifestado, con el que todos establecemos contacto de forma consciente. El aspecto, la dimensión o la corriente espiritual, ¿sí? Que es ese aspecto del universo que le da vida al aspecto material, a la dimensión material. Y la corriente espiritual, ¿sí? El aspecto espiritual la corriente intelectual, que es ese principio que permite el vínculo entre las otras dos corrientes. Eso a grandes rasgos es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Para quienes no hayan presenciado la semana pasada la charla, me presento, mi nombre es María Belén y soy miembro de la Sociedad Teosófica de la ciudad de San Lorenzo y resido en la localidad de Ricardone, en la provincia de Santa Fe. Desde allí hoy les estoy hablando. Bien, otro aspecto importante para ir dando tiempo que todos se puedan poner en línea y repasar un poquito lo que veíamos la semana pasada, es que el ser humano como entidad en la naturaleza es el único ser, ¿sí?, que puede estar en contacto directo, que puede establecer ese contacto directo, que puede expresar la única forma, digamos, material, hablando en términos materiales, que puede expresar directamente este aspecto espiritual que constituye al universo entero. Es el único que posee la capacidad, gracias a la presencia, es el único que tiene la posibilidad de dar cabida, de ser asidero de la corriente intelectual, ¿sí?, que mencionábamos la semana pasada. El único que posee una estructura compleja y completa, materialmente hablando, para que en él resida esta fuerza intelectual, que es aquella que permite y da la posibilidad que el aspecto espiritual del universo se manifieste. ¿Cómo es esto? Decíamos la semana pasada también, porque si bien esa conciencia espiritual en el universo es una unidad, es un aspecto inmanente que da vida, organiza a todas las formas, ¿sí?, mantiene la vida en el universo, y es por lo cual no podemos decir que nada en el universo esté falto de conciencia, ¿sí?, porque este aspecto espiritual es lo que está por detrás de todo el universo manifestado. En el ser humano se da la posibilidad de que de esta conciencia espiritual pueda individualizarse. Decíamos también la semana pasada que gracias a la presencia de este principio, de esta fuerza intelectual, este principio espiritual puede individualizarse, ¿sí?, en una forma y establecer contacto, a través de la cual pueda expresarse y desarrollar lo que llamamos o lo que mencionamos muy rápidamente como autoconciencia. Este aspecto espiritual del universo es una conciencia abarcativa, es una conciencia total, unidad, es una conciencia unitiva, digamos, que impulsa toda la manifestación a tener vida, a manifestarse, valga la redundancia. Todo el universo material a mantenerse con vida.
pero tiene como último, digamos, o como un objetivo en esto que es el sentido de la vida, que es manifestarse en forma individual. Cuando vayamos viendo un poquito más adelante la constitución del ser humano, lo vamos a entender un poquito más. Pero gracias entonces a que el ser humano aloja en sí a la corriente intelectual, esta fuerza intelectual que es la fuerza que nos permite la conciencia o la inteligencia espiritual, es que podemos establecer un contacto directo con esa fuente espiritual que nos subyace. ¿Cómo es esto? Hacíamos una analogía, o sea, ¿cómo se da este proceso? ¿Sí? ¿Cómo se logra este proceso en el ser humano? Hablábamos la semana pasada y decíamos como que la conciencia espiritual del universo es como un mar compuesto de millones y miríadas de gotas. Y cada una de esas gotas son las que luego se individualizarán y tomarán experiencia propia dentro de las formas humanas. Estas gotas que componen al universo, al océano espiritual, en teosofía son llamadas mónadas. Este nombre, este término mónada, deriva del griego y significa, si uno lo busca en el diccionario, está presente y significa la unidad. Viene de mona, de mono, ¿sí? Y es como, por ejemplo, los pitagóricos lo llamaban a Dios, y significa la unidad, lo uno, el ser primero, ¿sí? La entidad original también tiene esa acepción, o también significa sin división. Entonces en teosofía se ha dado a llamar a esta gota, a esta porción de ese mar de vida, de ese mar espiritual que compone al universo, se ha dado a llamar mónada porque es considerada como la fuente de vida en nosotros, en el ser humano, como el origen de la vida, como ese ser primero que se va a manifestar y va a dar vida a la forma humana. Y es muy interesante la acepción de sin división también, porque ya vamos a ver, o como también pudimos esbozar la semana pasada, esto de sin división tiene que ver con la pertenencia a ese océano. Si bien las gotas pueden ser individuales, todas ellas componen ese océano espiritual, ese océano de vida. Entonces, no hay división alguna entre ellas porque son la misma esencia espiritual que conforma a todo el océano y entre ellas no hay diferencia. Pero entonces decíamos que para emprender el camino de la evolución espiritual y de la individualización que puede ser llevada a cabo en esta forma humana, estas gotas, estas mónadas, tienen que emprender su viaje de contacto, su viaje de comenzar a entrometerse en la materia, a tomar contacto con ella, a establecer vínculos, ¿sí? De manera tal de en algún momento poder expresarse en forma individual en cada una de las formas humanas, todas las gotas de este océano, por seguir con la analogía, o todas las mónadas que componen a la conciencia espiritual universal, se expresan finalmente en cada forma humana, en todas las formas humanas que componen a toda la humanidad y que lo han compuesto a lo largo de todos los tiempos. Entonces, este conjunto de mónadas deben emprender ese viaje hacia la unión con la materia. Este término también tiene un significado muy especial y muy presente en todas las filosofías, esto de la unión, ¿no es cierto? La unión del espíritu con la materia. Es por eso que podemos encontrar los términos religión, que significa religar, unir, ¿no? Sí, viene de religar o volver a unir, eso quería decir, ligar y religar, volver a unir lo que en algún momento estuvo unido. Recordemos que la semana pasada hablábamos de que estos tres aspectos del universo se abren, se manifiestan, se despliegan en realidad de un aspecto mucho más abarcativo, que es una unidad en su conjunto, ¿no? Y que permanece esa unidad
a lo largo de toda la manifestación, más allá de que estos tres aspectos se desplieguen. Entonces, bueno, decíamos que esto de que el espíritu, estas mónadas, se entrometan en la materia, habla de un camino, de un viaje que ellas deben emprender. Recordemos cómo se genera este proceso. Recordemos que las mónadas son una porción muy espiritual, ¿sí? Muy espiritualizada de la vida y forman parte de un aspecto del universo que está muy distante, ¿sí? del aspecto material. Cuando nosotros hablamos de espíritu y materia, no es que estén separados, no podemos hablar de que espíritu y materia sean dos polos opuestos de la naturaleza o que estén separados físicamente, pero sí hay una distancia entre ellos en términos de vibración, en términos energéticos. El aspecto de la naturaleza o la dimensión de la naturaleza donde residen las energías espirituales, donde vibran las energías espirituales, su frecuencia vibratoria es muy distante a la frecuencia vibratoria de las formas, del universo material, del aspecto material del universo. Entonces esto se tiene que desarrollar mediante un proceso gradual. No podemos afirmar que la mónada toma posesión de los cuerpos materiales, que las mónadas toman posesión de los cuerpos materiales de un momento a otro, ¿sí? En realidad, cuando todo el universo material está dispuesto para que este proceso ocurra, y recuerden que estamos hablando en tiempos universales, no estamos hablando del transcurso de la vida de un ser humano, sino que siempre hablamos en tiempos evolutivos, ¿sí? De la historia un poco de cómo se originó la vida y la conciencia espiritual tomó, digamos, posesión del ser humano, si se quiere. Entonces siempre hablamos en términos evolutivos. Cuando todo el universo material estaba dispuesto, cuando la forma humana se había ya preparado y la evolución material había llegado a su cúlmine con el ser humano como trofeo, digamos, como la forma material más compleja, las mónadas en cierta manera se vieron atraídas, ¿sí? Todas las mónadas que componen al mar espiritual, al océano de vida, esas gotas, se ven atraídas hacia las formas que ya están preparadas en cierta manera para alojarlas, para darles asidero y en cierta forma permitirles su expresión. Pero como decíamos, existe una separación, existe una distancia vibracional, espiritual, energética, que no permite que esto se desarrolle en forma directa. Cuando esto ocurre, en las mónadas ya también están preparadas y tienen en cierto aspecto interiormente despiertas la capacidad de empezar a establecer contacto con este universo material. Por un proceso que involucra varias fuerzas de la naturaleza, que en este momento no tenemos capacidad de empezar de desarrollar, pero en este proceso de manifestación de la mónada o de incursión del espíritu en la materia, muchas fuerzas de la naturaleza colaboran, fuerzas que forman parte tanto del universo material como del espiritual. Entonces, cuando las mónadas están preparadas para empezar su viaje de descenso hacia la materia, y decimos descenso no en términos despectivos de arriba y abajo, en términos geográficos, sino hablamos de descenso porque en términos vibras es visible o perceptible por nuestros 5 sentidos. La frecuencia vibratoria de la materia es mucho menor que la de el espíritu, que la de la energía sutil. Entonces, por eso hablamos de descenso, ¿sí? Entonces, cuando las mónadas están listas y el cuerpo humano también estuvo preparado, completo, para alojarlas, empieza este viaje de descenso a la materia. Y como les decía, empieza un contacto gradual de esta esencia espiritual, de esta energía tan sutil, con los aspectos gradualmente más densos del universo.
el universo, como decíamos, el espíritu y la materia, o los grados más espirituales, más sutiles del universo, y los grados más groseros de materia más grosera, no están separados. En el universo no hay vacíos. Es todo un degradé, ¿sí?, de materia y de energía, podríamos decir, para usar una palabra más adecuada. Entonces, en el universo existe este degradé digamos, vibracional, de lo más sutil hacia lo más concreto, que en teosofía es llamado planos. En teosofía se llaman planos aquellos estados vibracionales del universo, desde lo más sutil a lo más concreto, pero no quiere decir tampoco que estén discretamente separados uno de otro. Siempre hablamos de una gradación, de un degradé, ¿sí?, que en algún punto tienen cierto solapamiento. Pero bueno, como para ir clasificando los distintos niveles vibracionales del universo, a partir del cual van a surgir también la constitución del ser humano, es que se clasifican o se determinan con esta palabra de planos. Es así que la mónada entonces está preparada, esta esencia espiritual, esta porción de la conciencia universal, está preparada para ponerse en contacto, pero no con todos los planos de la naturaleza, sino con los más sutiles en principio. Y no solo está preparada por ponerse en contacto, sino que se despierta en ella la capacidad, gracias también a otras fuerzas de la naturaleza, como decía antes, se despierta en ella la capacidad de organizar la materia de los planos con los que se pone en contacto, ¿sí? En primera instancia, se despierta la capacidad de organizar la materia de los 3 primeros planos, que son los planos de la naturaleza más sutiles, los más afines al estado vibratorio de esta porción de la conciencia universal, del espíritu universal. Internamente, este espíritu tiene la capacidad de organizar materia y por su estado vibratorio va a poder ponerse en contacto directamente y establecerse, ¿sí?, en los 3 primeros planos de la naturaleza, que son los planos más sutiles, de vibración más elevada y más afín también a la vibración de esta esencia espiritual. Como decía, cuando se establece el contacto de esta mónada con cada plano, y en principio con estos 3, la mónada puede organizar en cierta manera la materia sutil, pero materia en fin, que compone a estos planos, ¿sí?, de modo tal de armar cierto estilo de, o lo que podríamos decir, un cuerpo o un vehículo o un lugar a donde alojarse, ¿sí? Un espacio en ese plano donde poder alojarse, asentarse y transcurrir su experiencia evolutiva. Los planos de la naturaleza en total son 7 y ya los vamos a desarrollar. Lo que pasa es que vamos a empezar por estos 3 porque son con los que la mónada puede establecer contacto en primera instancia. Estos 3 planos constituyen, ¿sí?, como son los 3 planos más espirituales del universo y por lo tanto lo van a hacer del ser humano, constituyen la famosa Trinidad espiritual que en todas las religiones están presentes y en las filosofías también, ¿sí? Constituye lo que en el cristianismo se conoce como Padre, Hijo y Espíritu Santo, o en teosofía con los términos que ahora vamos a ver. La mónada toma posesión o se puede expresar, se puede alojar en estos 3 planos, se puede poner en contacto con estos 3 planos espirituales y en cada uno de ellos formar una especie de vehículo o de asidero, como decíamos antes, para transcurrir en base de ahí en adelante toda su experiencia de expresión en la materia. Bien, estos 3 planos, que son los planos de la naturaleza, pero que gracias a la actividad, a la presencia de la mónada, se van a convertir también en los cuerpos o en los aspectos que van a constituir al ser humano, estos 3 planos en principio son: el primero es llamado plano átmico. Es una palabra sánscrita que está muy presente en los textos teosóficos,
pero lo podríamos traducir como el plano del espíritu universal. Es el plano más sutil de la naturaleza, es el plano más espiritual, ¿sí? El más afín justamente a la vibración de la conciencia universal. Y podríamos decir que es el plano de la mónada, es el plano donde la mónada reside. Y por ser un plano donde las mónadas residen, es un plano universal, porque recordemos que las mónadas, cuando hacíamos la analogía con el océano, son las gotas que forman el océano. Las gotas en su conjunto forman el océano, o el océano es un conjunto de gotas. Entonces, cuando están en su propio plano, que vendría a ser el plano átmico, el primer plano de la naturaleza, el más espiritual, el más sutil, están en forma no separada, ¿sí? En forma de unidad, son una unidad entre ellas. Estamos en presencia de ese océano con las mónadas internamente. Entonces este primer plano se considera como un plano universal, no nos pertenece, si bien va a formar parte, algo de ese plano va a formar parte del ser humano, ya lo vamos a ver, no nos pertenece a cada uno, ¿sí? Es compartido por todo el universo, donde esa conciencia espiritual reside, por supuesto, en su totalidad. Pero como el objetivo, diríamos, el fin de las mónadas es individualizarse gracias a la capacidad de la forma humana de alojarlas, ellas deben establecer cierta limitación, ¿sí? de esa conciencia universal y poder establecer un límite entre ellas y el resto de esa unicidad a la cual pertenecen. Eso se hace posible en el segundo plano o el segundo aspecto de la naturaleza de este degradé, y ya vamos disminuyendo en frecuencia vibratoria, si se quiere, vamos como descendiendo de frecuencia vibratoria. Esto ocurre, de todas maneras, seguimos en los planos espirituales de la naturaleza, ¿sí? Me estaba fijando el micrófono si estaba bien. Entonces, esto puede ocurrir, esta individualización o comienzo de limitación de cada mónada respecto de ese océano, esa conciencia universal, ocurre en el segundo plano de la naturaleza, que es llamado Buddhi. Este término Buddhi nos va a llevar a muchísimos otros términos relacionados, como Buda, como budismo, búdico. No nos daría el tiempo para estudiar en profundidad, porque es un aspecto muy profundo de la constitución del ser humano y del universo, ¿sí? Y no tendríamos tiempo para desarrollarlo en completitud. Pero lo que podríamos decir es que Buddhi, que es el segundo plano, ¿sí? Permite, en realidad, se comporta como un vehículo de la mónada, permite que ella esté en forma individual, ¿sí? Se empiece a individualizar, pero no constituye un estado separado, ¿sí? Todavía Buddhi también se lo considera un plano universal. Ahora voy a poner un ejemplo gráfico para que se den cuenta, pero Buddhi también es compartido por todos los seres, ¿sí? Por todo el universo, es un plano universal. No obstante, tiene la función de permitirle la individualización a la mónada en primera instancia, porque la individualización total se da en el siguiente plano. Es como si tuviéramos, por ejemplo, un cuerpo, un océano de vida, que sería la conciencia universal en Atma, en el primer plano, y Buddhi fuera como, voy a decir algo muy concreto, es simplemente una analogía, y Buddhi fuera como una malla llena de agujeritos pequeños, por donde ese agua puede fluir, pero va a fluir un chorrito, digamos, un haz de agua por cada agujerito, ¿sí? Un haz de agua por cada agujerito. Buddhi no es separado, Buddhi es una unidad, es la misma plancha, por así decirlo, compartida por toda la conciencia del universo.
por toda la conciencia espiritual, ¿sí? Por ese espíritu universal. También Buddhi es una unidad, pero permite que Atma se exprese, se canalice, ¿sí? Permite que Atma se canalice hacia el siguiente principio, que ahora lo vamos a ver hacia el siguiente plano. Entonces, Buddhi también sigue siendo un principio compartido por toda la manifestación. Sigue siendo un principio de carácter universal. Buddhi es muy interesante de estudiar, es un aspecto muy importante en la naturaleza humana, en el sendero espiritual es clave. Cuando Atma se canaliza a través de Buddhi, constituye lo que en teosofía encontramos como mónada dual. O sea, sigue siendo la mónada porque sigue siendo esa gota, ese haz de agua que procede de esa fuente divina, sigue siendo el ser primero que le da vida al universo, al ser humano en este caso, pero se transforma en dual porque para poder llevar a cabo su misión, entre comillas, en el ser humano, necesita de Buddhi, indispensablemente necesita de Buddhi. Entonces conforman una unidad dual, donde uno no es sin el otro. Atma no podría cumplir su función sin Buddhi, o su misión sin Buddhi, y Buddhi no tendría razón de ser sin Atma. No obstante, la función que cumple Buddhi en el desempeño espiritual del ser humano es muy importante, y por eso está tan presente ese término, no así tanto Atma, pero sí tan presente ese término en todas las filosofías esotéricas, o en las filosofías esotéricas más puras que podamos estudiar, en teosofía, en budismo, en hinduismo. Es un aspecto muy importante en la evolución espiritual del ser humano. Bien, a veces lo encontramos a Buddhi como el alma espiritual, enunciada, como un sinónimo de este término sánscrito. A veces se menciona como el alma espiritual del ser humano, ¿no? Bien, entonces decíamos que esta mónada dual tiene que completar su estancia en estos mundos espirituales, su asentamiento, ¿sí? Y convertirse finalmente en una entidad, por así decirlo, entre comillas, separada del resto, ¿sí? No pierde su carácter de una unidad espiritual, y esto en toda la vida se manifiesta así. Al ser todas las mónadas de carácter exactamente igual en el sentido de proceder de la misma fuente espiritual, la unidad no se pierde nunca. Y al ser su residencia dos planos que son de carácter universales en la naturaleza, tampoco se pierde la unidad. Pero sí se establece cierta separación, cierta individualización, como veníamos diciendo, para poder llevar a cabo su misión, como una individualidad, ¿sí? En conjunto, una multiplicidad. Entonces decíamos, para terminar de conformar esta trinidad espiritual en el ser humano y terminar la mónada de poder sentar bases en el mundo material, aunque en sus aspectos más espirituales, que son estos tres planos primeros, necesita, y aparece acá en escena lo que ya veníamos hablando, como el principio intelectual en el ser humano. Esa fuerza intelectual que permite que la evolución espiritual individualizada se lleve a cabo, que es que en términos teosóficos se conoce como manas. El plano, el tercer plano, que sigue siendo un plano espiritual, se conoce como manas. Manas viene de la raíz man, que tiene una raíz también sánscrita, que significa el pensador. Es el plano de la inteligencia, pero de la inteligencia espiritual. A este nivel, al nivel del que estamos hablando ahora, es el plano de la inteligencia espiritual. Y como decíamos, es esta fuerza que permite que la mónada se establezca finalmente y forme como una individualidad y forme un cuerpo trino, una trinidad, que en nosotros es la trinidad espiritual. Y es un cuerpo, entre comillas, ¿sí?
que va a permanecer y que va a dar asidero, que va a alojar al principio espiritual en nosotros a lo largo de toda su evolución, de todo su viaje, de toda su experiencia en la materia. Este cuerpo no muere, este cuerpo no desaparece y es el lugar, por así decirlo, el espacio, es la entidad que va a recoger toda la experiencia que encarnación tras encarnación la mónada va capitalizando. Recordemos que esto es un viaje de ingreso en la materia con el fin de obtener la autoconciencia. Es toda una experiencia que vida tras vida, por eso decíamos esto no se trata de una vida, ni de 2, ni de 3, son tiempos evolutivos, y vida tras vida esta mónada va incursionando cada vez más en la materia y va pudiendo recoger la experiencia que la va a hacer consciente de sí. Ahora, todavía estamos en el plano espiritual del ser humano. No hemos pasado a nada de lo que podríamos conocer nosotros con nuestros 5 sentidos. Estamos muy lejos todavía del plano material, del cuerpo físico. Bien, a ver si me olvido de algo. Bien, creo que no. ¿Qué hablábamos de manas la semana pasada? Cuando yo les comentaba, bueno, en este momento manas o la mente, ¿sí? También es llamado la mente, pero la mente en términos más abarcativos, la mente en términos espirituales, ¿sí? No en el término coloquial que la usamos, que ahora vamos a ver en realidad a qué pertenece esto que siempre llamamos mente en nosotros. Decíamos que este principio intelectual establecía un puente tenía la capacidad de actuar como puente y de vincularse tanto con el aspecto espiritual de la vida como con el aspecto material. Y por eso era tan fundamental y necesario que estuviera presente y que eso se ocurría en la forma humana y que por eso era la única forma capaz de establecer un contacto directo con el aspecto espiritual del universo. Hasta ahora vimos que esa capacidad, hasta ahora vimos el aspecto espiritual, la vinculación con la mónada es su aspecto espiritual. Ahora también vamos a analizar que manas tiene una capacidad, o que para que la mónada pueda completar su incursión en la materia, manas desarrolla un fenómeno que puede ser explicado de distintas maneras. En algunos lados lo pueden encontrar como que emite un reflejo de sí mismo, como que se desdobla, ¿sí? Y emite un reflejo de sí mismo y por lo tanto también de la Trinidad de la que forma parte, hacia los mundos de materia más densa. Recuerden que yo dije que eran 7 planos de la naturaleza y hasta ahora desarrollamos 3. Nos faltan desarrollar 4. Pero estos 4 planos, según la enseñanza lo propone, son planos de vibraciones más densas con los que la mónada no puede establecer contacto en forma directa. Entonces es así que manas tiene la capacidad, y acá va la importancia, como hablamos el otro día, de ser un puente, de tender un puente, de desdoblarse, o en otras enseñanzas o en otros textos también pueden encontrar de emitir un rayo de sí mismo y proyectarse de esta manera hacia planos más densos. Este rayo que emite conserva en sí, no obstante, si bien no es un rayo puramente espiritual con la mónada presente, por así decirlo, conserva la capacidad innata de creación que tiene la mónada, como ya hemos visto en la semana pasada. Entonces, conserva en sí esa capacidad y se proyecta hacia los planos más densos de la manifestación, del universo, de la naturaleza. Y a medida que va incursionando en estos planos más densos, también sigue poniéndose en contacto con la materia de esos planos y generando vehículos de conciencia, principios de vida, que van a terminar de conformar al ser humano
con su séptuple constitución, al igual que los 7 planos de la naturaleza. Porque decíamos, uno así va entendiendo por qué se decía que el ser humano es reflejo del universo. Porque el universo está compuesto, el universo material está compuesto de 7 planos, y esta es la manera en la que el ser humano también se va formando como una agregación de materia de cada uno de esos 7 planos, porque cada uno de esos 7 planos son los planos en los que la mónada va, por los que la mónada va fluyendo, se va poniendo en contacto de una manera o de otra y va generando estos vehículos de conciencia. Si no estuvieran los vehículos de conciencia, no podría expresarse nunca, ni más temprano ni más tarde. Y estos vehículos de conciencia no pueden surgir de la nada, surgen a partir de la organización de la materia de cada plano, gracias al poder organizador de la materia que conserva esta mónada, esta porción de la conciencia universal, del espíritu universal, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son estos otros 4 planos que nos falta desarrollar y que habíamos dicho recién que Manas, digamos, que la Trinidad superior, la tríada espiritual en el ser humano, se pone en contacto a través de este rayo emitido por Manas? Bien, el rayo emitido por Manas en general se considera o lo van a encontrar denominado como Manas inferior. Y de vuelta, inferior en el sentido de que es un rayo de esta tríada superior que se pone en contacto, o un reflejo que se pone en contacto con la naturaleza más concreta, con los planos más concretos de la naturaleza, del universo, pero que en cierta forma mantienen su vinculación con esa tríada superior. Entonces lo van a encontrar como que Manas en vinculación con la tríada superior es el Manas superior, y Manas en vinculación con los planos más concretos del universo, o los planos inferiores, por así decirlo en términos energéticos o vibracionales, es el Manas inferior. Este Manas inferior constituye la inteligencia, ¿sí? Pero ya enfocada más hacia los aspectos materiales del ser humano, hacia los aspectos personales, hacia la vida, el contacto del ser humano con la vida material que lo rodea. Este aspecto de Manas, este Manas inferior, rápidamente entra en contacto con el siguiente plano, ¿sí? El plano que le sigue en densidad, un plano más denso, más concreto, y que es otro aspecto muy presente en nosotros, que es el plano emocional. Este plano emocional en sánscrito o en teosofía lo vamos a encontrar como denominado como kama, ¿sí? Kama con K. Es el plano de las emociones, es el plano de la pasión, de los gustos y disgustos. El Manas inferior, este aspecto sí de la tríada superior que se manifiesta o que se pone en contacto rápidamente con este plano, allí también se organiza, por supuesto, un centro de conciencia, un vehículo de conciencia que va a constituir nuestro cuerpo emocional, justamente, nuestro cuerpo de deseos. En él vamos a ubicar absolutamente todas el aspecto de nuestra vida que tenga que ver toda nuestra constitución emocional, toda nuestra constitución de deseos, de aversiones, de gustos y disgustos, de atracciones, de repulsiones, van a residir o van a originarse en este aspecto de nuestra constitución, en el plano emocional. El Manas inferior o este rayo de Manas se une rápidamente a este cuerpo emocional y forman lo que en psicología se denomina la psiquis, ¿sí? Es nuestra mente y nuestra emoción unidas, es nuestro
nuestra capacidad de pensar y sentir tan vinculadas como las conocemos. Nosotros podemos reconocer en nosotros que cuando tenemos ganas de hacer algo, no sabemos primero si nos surge el deseo puro de hacerlo. Nuestra mente empieza a buscar la manera de poder llevarlo a cabo. Eso es este rayo de inteligencia unido con este cuerpo de voluntad emocional, de deseos, ¿sí? Es un aspecto muy importante del ser humano porque es el motor, constituye el motor de la acción, es lo que nos mueve a actuar, es lo que nos mueve a vivir en cierto aspecto. Y rápidamente, para englobar estos 4 planos en otro aspecto, voy a mencionar que luego, como digo, esto es el motor de la acción, ¿sí? Estos 2 planos unidos, estos 2 cuerpos, si se quiere, aspectos del ser humano unidos, llevan a la acción y quien ejecuta la acción es el cuerpo físico finalmente. Pero el cuerpo físico no está constituido solo de materia física grosera, como la podemos tocar y reconocer con nuestros sentidos, sino que previo al plano físico concreto está lo que se denomina el plano etérico, o el doble etérico, o el plano energético. Todos creo que es bastante conocido que el ser humano, el cuerpo humano, está energizado o vitalizado por un cuerpo energético. Este cuerpo energético constituye lo que denominamos el plano energético del universo también, el plano, lo que se constituye en el ser humano como el doble etérico. Es como si es lo primero en formarse cuando un niño se gesta en el vientre materno. No se forma primero el cuerpo físico, sino que se forma primero este cuerpo etérico, este cuerpo energético. Y en base a este cuerpo etérico es que después se va formando o rellenando ese molde con materia física. Este doble etérico, este cuerpo energético es muy importante en el ser humano y es casi más importante que el cuerpo físico. Es donde en general residen, por ejemplo, los llamados chakras, los centros de energía, y constituye también, cumple una función muy importante que es ser vehículo de la energía vital del ser humano. El ser humano, todos en realidad los cuerpos de la naturaleza, pueden vivir gracias a la presencia de una energía vital que permite que justamente haya vitalidad, el cuerpo esté vivo, ¿sí? Esta energía vital se dice proviene del sol y se llama en términos teosóficos prana, proviene de la energía solar. Como cuerpo físico no estamos capacitados para asimilarla, pero es nuestro cuerpo energético, es nuestro doble etérico, el que la recepciona y la transmite rápidamente al cuerpo físico. Es por eso que, por ejemplo, cuando caemos enfermos, en general, las enfermedades primero se originan en el cuerpo energético, ¿sí? En el cuerpo, en el doble etérico, y luego son manifestadas en el cuerpo físico. Es por eso, por ejemplo, la falta de vitalidad, de energía que uno experimenta cuando este doble etérico está dañado o está alterado o esas energías no están armonizadas, ¿sí? Lo que constituye el doble etérico, y es por eso que la función del doble etérico no se está pudiendo ejercer claramente o totalmente, y nuestro cuerpo físico, además de sufrir las consecuencias netas de la enfermedad, sufre bastante falta de vitalidad. Entonces, este cuerpo energético es muy importante y es necesario mantenerlo sano. Pero bueno, ese es otro tema. No es muy difícil de conocer cómo mantenerlo sano, pero es muy necesario y sería muy importante estudiar acerca de eso. Bien, entonces en este pantallazo rápido terminamos de describir lo que sería el cuaternario inferior del ser humano, ¿sí?
a partir de describir el plano del mental inferior, o sea, el plano más inferior del plano mental, los niveles más inferiores del plano mental, donde se manifiesta ese rayo de la tríada espiritual que nos constituye, donde reside la mónada. Entonces ahí constituiríamos el plano del mental inferior. Luego viene el plano emocional, el plano que se llama kama, el plano kámico, que es el plano de las emociones, del deseo. Luego vendría el plano etérico, ¿sí? donde el ser humano compone su cuerpo energético, y luego el plano físico, donde el ser humano obtiene la materia para formar su cuerpo físico. Estos cuatro planos en su conjunto son denominados cuaternario inferior. De nuevo, inferior porque tienen un nivel vibratorio muy inferior al nivel vibratorio de la mónada, al nivel vibratorio de la tríada superior, ¿sí? Entonces, constituyen el cuaternario inferior y son la representación de la herencia animal en nosotros. O sea, es lo que la naturaleza formó para nosotros, para constituir el ser humano. Es lo que es el producto de la evolución material. Y como es esa herencia del ser humano, deriva de la evolución animal, por supuesto, es lo que heredamos del reino animal, ¿sí? Como formas materiales. Es muy común encontrar que este cuerpo, que nuestra constitución de cuaternario inferior, tenga tendencias muy similares a los animales, ¿sí? De hecho, que por ejemplo, la psiquis, que yo les decía, entre la combinación entre el plano mental inferior o el aspecto mental inferior nuestro y el aspecto emocional, a veces es llamado el alma animal, porque es la conjunción de ese instinto animal que estaba presente y guiaba la vida de los seres animales que nos antecedieron en evolución, que nos permitieron que la forma humana se pudiera formar. Y es muy común que veamos en nosotros esas mismas tendencias que vienen ligadas directamente por evolución. Este cuaternario inferior es directamente la herencia animal que tenemos y vamos a ver representados en ello tendencias animales, como por ejemplo la tendencia a la supervivencia egoísta, porque en los animales gana el más fuerte, la tendencia a la competitividad, la tendencia a la acumulación material de recursos, de lo que sea, porque obviamente eso permite una subsistencia mayor. La tendencia a la perfección material, si se quiere, a ser cada vez mejores, más competitivos, más sobresalientes. Todo eso tiene que ver con una naturaleza instintiva animal que pertenece a nuestros vehículos inferiores. Netamente no lo podemos negar y es algo natural. Ahora, aquí empieza lo que hablábamos la otra vez, la semana pasada, con qué pasa con el sendero espiritual, ¿sí? ¿Qué pasa con este viaje de la mónada? En algún momento la mónada tiene que empezar a tener una influencia, un contacto con esta naturaleza animal, entre comillas, porque es su misión. La misión del cuerpo animal es alojar en algún momento a la conciencia espiritual y poderle permitir desarrollar autoconciencia, desarrollar la conciencia de sí misma, de su propia existencia y, quien dice, del fin de su evolución. Entonces, para eso está, decíamos también la semana pasada, la importancia radica en, el rol principal de este aspecto dual en nosotros que es manas, ¿sí? Como puente, que ya hemos visto que funciona, entre esta tríada superior y el cuaternario inferior. Esto no se hace en forma, digamos, lleva un tiempo evolutivo que la mónada pueda empezar a tomar contacto con los vehículos inferiores, porque estos vehículos deben comenzar a armonizarse o a convertirse en ser buenos vehículos o utilizar su vibración para en algún punto establecer una armonía con su tríada superior. Si seguimos vibrando
o si seguimos siendo la misma constitución animal que veníamos siendo antes de ser seres humanos, no tendría sentido que la mónada estuviera ahí esperando poder establecer un contacto, seguiríamos siendo seres animales. Pero la idea de la evolución, digamos, si hay una idea, es que el ser humano sea el canal por el cual la mónada pueda expresarse, que esa conciencia espiritual individualizada pueda tomar experiencia. Eso es un camino a seguir, es un sendero a comenzar. Decíamos la semana pasada, es el sendero espiritual, eso es el sendero espiritual. ¿Y cómo ocurre el cambio? ¿Cómo nos transformamos de animales en seres humanos? Porque podríamos tener cuerpo de ser humano y seguir siendo animales, eso es claro. Pero ¿cómo hacemos para convertirnos en seres humanos? En nosotros está presente Manas y está presente ese rayo que proviene de la tríada superior, de nuestra fuente espiritual. Y eso internamente lo sabemos. Cuando la conciencia o cuando esta inteligencia que proviene de Manas superior encuentre agotadas las posibilidades de excursión en la materia, ya sabemos, habíamos hablado de la búsqueda de la felicidad, de que internamente existe en nosotros ese impulso a buscar un bienestar no solo material, sino espiritual, porque está presente en nosotros a través de un mínimo haz de luz, que es este Manas inferior que decíamos, a través de ese mínimo haz de luz, no obstante estamos conectados con nuestra esencia espiritual, ¿sí? Con esa voluntad espiritual que está queriendo expresarse. Entonces siempre reside en nosotros esa búsqueda, esa necesidad, porque sabemos que en algún lado tenemos la posibilidad de residir en un estado de completa felicidad, que es el plano espiritual de la naturaleza, ¿sí? Habíamos hablado de esto la semana pasada. Entonces, como reside en algún momento, en algún punto interno de nuestra constitución, esa realidad, es que el ser humano tiene la capacidad de buscar y de encontrar lo que busca. Pero eso no quiere decir que se haga instantáneamente. Hay que agotar seguramente las posibilidades de encontrar esa realidad espiritual en lo que más cerca tiene el ser humano, que es la materia. Es natural que busquemos en lo que más cerca tenemos esa realidad espiritual que en realidad o que verdaderamente está dentro, como ya vimos, no está afuera. La búsqueda empieza cuando el afuera ya no nos da respuestas. Ese estímulo interno que tenemos a seguir buscando hace que empecemos a buscar por realidades más parecidas a lo que realmente somos. Y ahí empieza a transitarse el sendero del autoconocimiento, del autodescubrimiento. Empezamos a leer, empezamos a buscar, a investigar y empezamos a conocer la posibilidad, ¿sí? Porque todo esto que estamos hablando ahora no es más ni menos que posibilidades, hasta que realmente empezamos a emprender el camino de regreso. El camino de regreso también está muy representado en muchas religiones y significa el regreso en realidad de la conciencia, de la materialidad a la que llegó a través de este rayo de Manas hacia su fuente espiritual. Cuando eso ocurre en realidad es un regreso, pero también es un egreso de la conciencia espiritual a la realidad, a la manifestación. Y empieza a haber una real expresión de nuestra conciencia espiritual a través de nuestra constitución completa. Esto requiere de muchas otras cuestiones que implican sutilidad de los cuerpos que nos constituyen, armonización, espiritualización realmente de toda nuestra constitución para lograr tener vehículos afines a nuestra más interna constitución, a nuestra más interna fuente espiritual. Pero bueno, en este caso no nos compete en esta charla trabajar sobre eso, pero les recomiendo, si quieren seguir investigando, realmente es necesario
que conozcamos las posibilidades y de a poquito, si nos interesa hacerlo, empezar a descubrir lo que podemos llegar a hacer para que este proceso se empiece a desarrollar. La espiritualización del animal que en realidad primitivamente somos, para convertirnos en el ser humano que tenemos la potencialidad de ser. Bueno, finalmente, para cerrar, yo les había dicho que les iba a mostrar alguna bibliografía. Seguramente, si ustedes preguntaron, las chicas que están asistiendo, Evangelina y Anabela, gracias por asistir en el chat y darle la bienvenida a todos. Seguramente les van a recomendar la bibliografía, pero rápidamente les muestro. Hay algunos libros en los que ustedes pueden encontrar información. No se asusten si por ahí es compleja, pero dense tiempo a que puedan ir asimilando, aunque sea algunas ideas al principio, y vuelvan después a investigar cada vez más profundamente. Hay un libro que está escrito por Annie Besant, que es Genealogía del Hombre, que es un libro muy, muy interesante para estudiar, muy profundo, y comienza explicando lo que tratábamos la semana pasada sobre las 3 corrientes evolutivas. Otras explicaciones a preguntas frecuentes sobre teosofía y sociedad teosófica se dan en este libro, que es llamado La clave de la teosofía, que está escrito por H.P. Blavatsky, una de las fundadoras de la sociedad teosófica. Después tenemos este libro llamado Las 7 dimensiones del ser, que está escrito por Pablo Sender, un teósofo contemporáneo. No hace muchos años que salió este libro, y trata justamente sobre la constitución septenaria del ser humano. Y también de Pablo Sender este libro que se llama Evolución de la conciencia superior, que en realidad trata, más que nada, es un libro un poco más avanzado y trata de justamente la evolución de la tríada superior, cómo esa tríada superior cumple con su objetivo de manifestarse en la vida, en el universo material, y cumplir su cometido de evolución y de autoconciencia. Bueno, amigos, queda muchísimo por explicar, muchísimo por decir y muchísimo por investigar también. Estas son ideas que yo he ido recopilando de la información o intentando comprender de lo que está escrito, pero este es un universo sin límites y lo que tenemos que aprender de él tampoco tiene límites. Así que les agradezco muchísimo su participación, su presencia, sus mensajes que voy viendo que van enviando, y fue un gusto para mí compartir estos 2 encuentros con ustedes. La semana que viene va a haber otro encuentro más, así que espero que los que estén interesados en estos temas sigan pudiendo presenciar estos encuentros, y los que no, las charlas quedan grabadas para poder volver a verlas. Un gran abrazo y que tengan una muy buena semana. Gracias.